Saludos programadores, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en este canal con ustedes y en este video quiero mostrar la actualización que le he realizado a esta clase de slide menú, ahora agregando submenús. Voy a tratar de ser breve para que no sea tan largo este video. Entonces empezamos. Vamos a ver un ejemplo de lo que he hecho. Instancio mi proyecto, como ya conocen, y aquí tengo ya mi formulario. Voy a dar un clic con el slide menú y vean que ahora contiene submenús esta clase. Ok, miren, voy pasando el mouse por los elementos y me muestra un submenú donde yo lo haya asignado. Por ejemplo, en el menú, en el elemento icono, aquí no tengo submenú, por eso no muestra nada. Entonces ya les explicaré cómo es que funciona esto. Y a su vez, este submenú contiene otro submenú. Vea. Esta actualización me la ha pedido algunos compañeros que integre sus menús en esta clase, y pues me dio la tarea de desarrollar las funciones para que pudiera trabajar con submenú esta clase. Ahora veamos estructurado la lógica del código. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo necesité? Bueno, lo que necesité fue mis tablas de submenú. Si alguien necesita un tercer nivel, aquí deberá crear una tercera tabla que se llame submenú 3 y así sucesivamente. ¿Qué necesité también? Bueno, un formulario de submenú, nada más uno para todos los niveles de submenú. Es como un modelo. Y tercero, las funciones, el código. Aquí lo que necesitamos para los submenús es crear las funciones. Por ejemplo, yo aquí tengo dos funciones para los niveles de submenú, submenú 1 y submenú 2. Trabaja, si ustedes ya conocen en la clase de slide menú, trabaja igual, idéntico, con parámetros. Abro el formulario, aplico qué tipo de submenú es y listo. También estos submenús trabajan con la clase list container. Esta clase está fenomenal, esta clase me gusta mucho porque es muy adaptativa a cualquier escenario, o bueno, la mayoría de los escenarios. ¿Cómo es que yo abro un submenú? Bueno, para ello necesito abrir el ejemplo del formulario slide, y aquí en la clase list container tengo el método select. ¿Dónde está? Item select. Aquí es donde yo ejecuto las acciones del menú. Ok, todo lo demás es para el tema, el theme. Ok, bueno, pero aquí lo que más nos importa es el valor del objeto, o sea, el elemento al que yo le estoy haciendo clic, cuál es su valor, y enviamos algunos parámetros con el método ejecutar acciones menú. Este método está en el formulario y miren, es muy sencillo. Si el submenú tuviera otro submenú, va a estar identificado en el campo nodo de la tabla submenú. Ahí hay un campo que se llama nodo. Si es igual a 1, existe un submenú. Si no, que ejecute cualquier condición según el valor del elemento. Si hay submenú, bueno, ejecutamos la función submenú. Le decimos qué submenú es. En este caso, bueno, es el primero porque
viene de un slide, se supone que es el submenú 1. Vamos a ejecutar el submenú 1, pero digamos que quiero ahora, o sea, estoy posicionado en el submenú 1 y quiero ejecutar el submenú 2. Bueno, sería de la siguiente manera. Aquí, como les mencioné, que el formulario submenú es como un modelo, como una plantilla. Aquí es donde vamos a cargar todos los submenús. El formulario solamente va a ser una interfaz, ¿no? El front, como dijeran ahora los muchachos. Y dentro de ella, por medio de docase, vamos a identificar en qué submenú estoy posicionado y qué jerarquía de submenú deseo abrir. Por ejemplo, si estoy en el 1, voy a abrir el 2. Si estuviera en el 2, aquí yo haría esta misma lógica, la pasaría acá y crearía un submenú 3. Y así me voy con otro docase, en fin. Así es como funciona este ejemplo. Espero que sea sencillo, fácil para ustedes. Y si tienen alguna duda, por favor, con toda libertad, pueden escribirme. Y pues bueno, esto es lo que yo quería mostrar. Quise ser breve para que no se alargara mucho este video. Y pues para los que me pidieron su menú, ahí está, chicos. Ahí está, muchachos. Ahí tienen el ejemplo. Yo agradezco mucho, de verdad agradezco mucho a todas las personas que me han apoyado. Todo eso me motiva a mí para seguir creando ideas, compartiendo contenido también. Y pues bueno, yo de verdad estoy muy agradecido a todos y he recibido mucho apoyo. Y anticipadamente todos los suscriptores de Patreon ahí van a poder encontrar todos estos ejemplos y los que yo vaya subiendo en un futuro. Yo agradezco muchísimo a todas estas personas, de verdad, y por ustedes voy a seguir creando contenido. Espero que les guste este ejemplo. Ahí me pueden contactar, cualquier duda, lo que tengan, cualquier cosa, estoy para servirles. Y muy pronto voy a subir más contenido. Hay otros menús muy interesantes que tengo yo casi ya concluidos y voy a subir ahí con ustedes a Patreon. Algunos ejemplos de búsquedas interactivas también. Y pues más cosas, ¿no? Voy a tratar de inventar muchas cosas para que sea productivo para ustedes. Y pues muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.